El equipo de adhesión microbiana de la Universidad de Extremadura lo formamos dos grupos de investigación catalogados dentro de la universidad. El grupo de biosuperficie y procesos interfaciales, que pertenece al Departamento de Física Aplicada, y el grupo de microbiología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Estos dos grupos empezamos a hacer una investigación conjunta hace aproximadamente 25 años, para contribuir a la lucha contra las infecciones que aparecen sobre la superficie de los implantes después de ser insertados dentro del cuerpo humano. Hay una gran variedad de biomateriales que se utilizan para el diseño de implantes, metálicos como el titanio y sus aleaciones, el acero inoxidable, poliméricos, que son los plásticos, como la silicona, el poliestireno, cerámicos como la hidroxiapatita, la alúmina y compuestos, que mezclan en su fabricación componentes de diferente origen. Cada vez es mayor el uso de estos biomateriales, debido, por ejemplo, al aumento de accidentes, enfermedades cardiovasculares, oftalmológicas, destrucción ósea por osteoporosis o debido al número tan alto de implantes dentales. Por ejemplo, en el mercado americano se ha invertido en implantes en el último año 116 billones de dólares. Siempre que se diseña un implante, se escoge el material acorde a la función que va a desempeñar. Así, por ejemplo, no se buscan las mismas propiedades en una lente intraocular para la reparación de cataratas o que en una prótesis de cadera o rodilla, o un implante dental o un muelle coronario. Un aspecto muy importante que hay que cuidar en el diseño final de un implante es su superficie. La superficie es lo que primero interactúa con el entorno y es la que inicialmente permite la integración del dispositivo con el tejido que está alrededor. Esta integración del implante con el tejido tiene una seria amenaza, que es la colonización microbiana. Las bacterias pueden colonizar cualquier superficie de un biomaterial en el momento de la intervención quirúrgica o desde un foco de infección distante. Aunque sean muy pocas las bacterias las que inicialmente se adhieren a una superficie, son capaces de formar colonias y comunidades completamente organizadas en pocas horas. Estas comunidades se llaman biocapas. Todo este proceso da lugar a la infección, que es muy difícil de erradicar con sustancias antimicrobianas, porque las bacterias, cuando están dentro de una biocapa, se autoprotegen y se vuelven más resistentes. Este escenario provoca muchas veces el fracaso del implante y la solución es el reemplazo del material por uno nuevo, con unos costes humanos y económicos muy altos. Por ejemplo, en España se ha estimado que el coste de una implantación, por ejemplo de una prótesis articular, puede ser de 7.000 euros y si se infecta, dicho coste se puede multiplicar por 4, es decir, llegar aproximadamente a unos 25.000 euros. Dentro de esta realidad, nuestra investigación se centra en la búsqueda de biomateriales con superficies que impidan la colonización bacteriana. Se podría decir que tenemos tres formas de actuar. Primero, diseñando superficies con barreras energéticas frente a esas bacterias. Esto es lo que hacemos controlando propiedades físicas como son la hidrofobicidad y la carga eléctrica superficial. Este equipo es un goniómetro y con él lo que medimos ángulos de contacto mediante goniometría. Para ello lo que hacemos es, mediante este sistema de agujas, es depositar una gota de un líquido sobre la superficie de ese sólido. Aquí, ahora lo que podríamos ver es la formación del ángulo de contacto, que es lo que nos va a dar a nosotros la información sobre si esta superficie es hidrófoba o hidrófila. La hidrofobicidad de la superficie en temas de materiales implantables es un parámetro muy importante a tener en cuenta, ya que en el cuerpo humano la mayor parte de los fluidos fisiológicos están compuestos por agua. Y entonces, por lo tanto, a nosotros nos va a dar mucha información cómo se comporta un material al introducirlo dentro del organismo, viendo la hidrofobicidad del mismo. También, la segunda estrategia sería diseñando superficies con barreras topográficas. Hay ciertas topografías o texturas superficiales que no le gustan a las bacterias. Por ejemplo, no se sienten cómodas para construir sus colonias y prefieren entonces permanecer en suspensión y no adherirse a la superficie. Estas estructuras suelen ser de tipo fibrilar.
Este equipo en concreto es el microscopio de fuerza atómica y con él podemos medir de las características más importantes en cuanto a estudios de lesión bacteriana, que es la topografía de la superficie. Es un factor que importa mucho a la hora de ver si se genera una mala lesión, que es lo que queremos comprobar aquí. Se trata de una técnica de tipo mecánico y en el que nosotros tenemos una palanquita de tamaño nanométrico. Sirve para ver a ciegas, por así decirlo, cómo es la superficie a esa escala. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver cómo disminuir la adhesión bacteriana, tenemos que ver por dónde se va a mover la bacteria. No solo puede servir para ver la topografía de la superficie, sino además también para obtener otro tipo de parámetros. ¿Eso qué significa? Que con esta palanca no solo puedo ir mapeando lo que es la superficie, sino además indentar la superficie e indentar los microorganismos. Reforzando esa superficie con distintas partículas, ¿vale? Pues podemos mejorar las propiedades mecánicas de la superficie. Pero además puedo acoplar una bacteria a esa palanca y acercarla sobre otra bacteria para estudiar, para modelizar de una manera física cuál es la naturaleza de interacción entre dos bacterias. ¿Por qué? Porque eso me permite luego controlarla y luego además también puedo, teniendo acoplada esa bacteria en la palanca, puedo acercar esa bacteria a ese medio y veo cómo se acerca la interacción entre una bacteria y una biocapa. Y la tercera estrategia que tenemos es diseñando superficies con capacidad bactericida, recubrimientos activos, matrices activas internamente, no solamente pues incorporando materiales a su interior, sino también exponiéndolos a su superficie. Partimos de una superficie completamente lisa sobre la que hacemos un recubrimiento. La idea de hacer ese tratamiento es poder ralentizar el proceso de degradación que tiene esta muestra cuando la metemos en un medio fisiológico. Los materiales biodegradables metálicos se busca que sean metales que tenga el cuerpo humano. No es ácido tóxico porque su reacción es muy rápida, entonces sí que produce toxicidad. Una fabricación de recubrimiento, como se veían los cristales que se forman en su superficie, os muestro lo que sería el control, que es una muestra completamente lisa, y la muestra tratada con electrodeposición, que es el tratamiento que nosotros empleamos para pegar esos compuestos en la superficie. Se forman estas flores, que son flores típicas de óxido de zinc. Estas flores en su superficie se quedan atrapados las especies reactivas de oxígeno que van a hacer que luego, al liberarse en contacto con las bacterias, sufran daño esas bacterias y no sean capaces de formar biofilm en la capa del biomaterial. Hasta el momento hemos trabajado con aleaciones de titanio, acero inoxidable de grado médico, diferentes polímeros y actualmente estamos trabajando con materiales biodegradables, tanto metálicos como poliméricos. Por ejemplo, mira, esta es con solo polímero, que se queda totalmente transparente, y este se ha depositado sobre silicona y luego como la silicona pues se despega muy bien, pues tiene el film como tal. Este es otro que estamos también trabajando ahora. Partíamos de cloroformo normalmente y ahora estamos intentando utilizar disolventes verdes que son más familiares con el medio ambiente y provienen de energías renovables. Esta, por ejemplo, es de vidrio y este es, por ejemplo, sobre titanio. La finalidad de estos materiales es que desaparezcan del cuerpo una vez que han cumplido su función. Lo que voy a hacer es echar esto de aquí, que son bacterias, una concentración que necesitamos, ¿vale?, en los diferentes materiales. Estamos probando un material polimérico, entonces nosotros utilizamos materiales plásticos que se vayan degradando o intentamos que se degraden, probamos eso, para así poderles cargar con sustancias y evitar la adhesión o matar las bacterias que se peguen. Además, en este caso lo que estamos haciendo es un tratamiento de degradación con ultravioleta para ver si ese ultravioleta afecta a estos materiales y así poder evitar pues una infección en un implante futuro. Y como lo que estamos analizando es una lesión corta, que sería los primeros momentos tras la introducción de la prótesis en la persona. La ponemos a la temperatura corporal de la persona, que son 37 grados, y con una ligera agitación, que sería pues lo que tendríamos con un fluido corporal. El microscopio de fluorescencia lo que nos permite es ver la viabilidad de las bacterias. En este caso las teñimos con un colorante, son dos compuestos. Si están viables van a aparecer de color verde y si no están viables aparece de color rojo. Aquí la gran mayoría están viables, las rojas que se ven es simplemente porque las bacterias al final están en diferentes estadios, y aquí es una vez que se ha aplicado el tratamiento como hemos conseguido, a pesar de que siguen adheridas a la superficie, todas las bacterias están muertas.
En particular, nuestra investigación ahora mismo está apostando por el ácido poliláctico. Este ácido poliláctico es un material biodegradable con un gran potencial en el presente y también futuro. Actualmente ya se está utilizando en la fabricación de hilos de sutura, por ejemplo, y pines de fijación, y el objetivo es que se pueda utilizar en un mayor número de reparaciones óseas, incluso sustituciones. ¿Su desventaja cuál es? Pues que por el momento no puede competir con metales como el titanio a la hora de soportar carga. Por este motivo lo estamos enriqueciendo con biometales, como por ejemplo el magnesio, el hierro o el zinc. Además, estamos incorporando sustancias activas de origen natural para prevenir la colonización bacteriana y que todos estos compuestos que nosotros introducimos en las matrices puedan desaparecer del cuerpo humano junto con el polímero sin dejar rastro una vez que cumplan su función.